El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al segundo trimestre del 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar los resultados de la encuesta del segundo trimestre de 2023 sobre la situación general del crédito. Como siempre, esta encuesta está dividida en 5 grandes bloques. En la primera, en donde hablamos sobre las características generales de la encuesta, damos datos desde cuándo se realiza, la periodicidad, a quién está dirigida, la utilidad que tiene esta encuesta. En una segunda presentamos un análisis sectorial en donde presentamos las preguntas y con sus correspondientes respuestas que son utilizadas para la elaboración de los diferentes índices que presentamos en el tercer bloque de esta encuesta. Y presentamos los índices tanto de situación como de expectativa y de confianza de cada uno de los sectores. En una cuarta parte se presentan los resultados a las otras preguntas que no son propiamente utilizadas para la construcción del índice, pero si bien nos permiten conocer la situación actual del crédito, así como también los posibles cambios en caso de que hubiere en las políticas de concesión de nuevos créditos, como también las expectativas futuras del mercado financiero. Aquí es bueno también aclarar que la encuesta en sí está dividida en 3 grandes bloques. En uno primero, en donde se pregunta sobre la situación del crédito, en donde pasamos aquí los resultados. En un segundo bloque se hace un análisis sectorial, cuyos resultados pasamos en estos puntos 2 y 3. Y en el tercero, se hacen preguntas sobre políticas de nuevos créditos. Para terminar con unos comentarios finales, que no es otra cosa que una síntesis de los principales hallazgos tanto en la encuesta como en los índices. En cuanto a la situación, a la a las características generales de la encuesta, sabemos que la misma se realiza desde enero del 2013 por autorización del directorio del Banco Central. La encuesta busca completar otros informes suministrados por las entidades del sector financiero al Banco Central. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, así como nuevas políticas y expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta está dirigida a 25 instituciones financieras, 60% de las cuales son bancos, 28% son financieras y un 12% son entidades de crédito. Esta encuesta se realiza de forma trimestral. Es decir, la encuesta es enviada los últimos días de marzo, junio y septiembre. Se les da 10 días a las instituciones para contestar las mismas. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y expectativas del crédito, tanto en moneda nacional como extranjera. En un segundo bloque, en cuanto al análisis sectorial, tenemos la primera pregunta, que nos habla sobre el desempeño del crédito, y la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de estos sectores que tenemos en pantalla en los últimos 3 meses? Con esta pregunta nosotros elaboramos el índice de situación del crédito, que en este trimestre fue de 61.5. Este índice se elabora a partir de estas respuestas, y el índice de situación que tuvo mejor desempeño en este trimestre fue el de consumo, que alcanzó un índice de 70 debido a esta respuesta, que el 44% de los encuestados opinó que el crédito aumentó en ese sector, el 4% que disminuyó y el 52% que se mantendría, que no cambió. Y el que tuvo el desempeño más bajo fue el de construcción, que fue de 56. Si fue el mismo, se mantiene en zona de optimismo y fue debido a estas respuestas. El construcción, perdón, no le estoy encontrando. El 20% opinó que el crédito aumentó, el 8% que disminuyó y el 72% de los encuestados opinó que en este periodo el crédito no cambió. Más abajo tenemos en pantalla las respuestas de los encuestados en cuanto a los créditos que aumentaron.
esta pregunta tiene 3 opciones de respuesta: aumentó, no cambió o disminuyó. Y solo estamos presentando aquellas que contestaron aumentó. Así, en el segundo trimestre se les pregunta cómo creen que fue el crédito en los últimos 3 meses, y en el primer trimestre del 2023 se les había preguntado cómo cree que sería el crédito para los próximos 3 meses. Es decir, la pregunta se está refiriendo al periodo de junio del 2023. Y como vemos en pantalla, si bien algunas disminuyen o aumentan, las mismas son en proporciones muy pequeñas y se mantienen en línea. En cuanto también al desempeño del crédito, pero para el futuro, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito de cada uno de los sectores que tenemos acá en pantalla para los próximos 3 meses? Y vemos que el que tuvo mejor desempeño fue industria. Debido a esta respuesta, el 68% de los encuestados opinó que el crédito estaría aumentando para los próximos 3 meses, y ninguno de los encuestados opinó que disminuiría. El 32% opinó que no cambiará. El que tuvo el desempeño más bajo, digamos, en expectativa fue pequeñas empresas, en donde el 40% de los encuestados opina que el crédito estaría aumentando en este sector para los próximos 3 meses, y el 4% que disminuiría. El 56% opinó que el crédito se mantendría igual. También aquí abajo tenemos las respuestas de aumentará. Así, en este trimestre se les pregunta cómo creen que aumentará el crédito para los próximos 3 meses. En el primer trimestre se le había preguntado para los próximos 6 meses. Estamos hablando del mes de septiembre de este año. Igual que en el cuadro anterior, las respuestas se mantienen más o menos en línea. En cuanto a las expectativas de crédito también para un periodo un poco más largo, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores para los próximos 12 meses? Y como vemos claramente, construcción es el que tiene las mayores expectativas. Tiene un 64% de los encuestados opinó que aumentará, solo un 4% que estaría disminuyendo y un 32% que se mantendría igual. En cuanto a los índices calculados a partir de estas preguntas, sabemos que tenemos los índices de situación, expectativa y confianza. Así, en el segundo trimestre de este año, el índice de situación fue de 61,5, levemente inferior al del año pasado. El de expectativa fue de 74,8 y el de confianza fue de 68,1, ambos superiores a los presentados en el segundo trimestre del 2022. También cada uno de estos 3 índices son superiores a los del trimestre anterior. Como sabemos, cada uno de estos índices podemos presentar desglosado por cada uno de los sectores que habíamos presentado al principio con sus correspondientes preguntas. Si recuerdan, el índice de agricultura, el de situación fue de 60, el de expectativa de 82 y el de confianza de 71. En cuanto a ganadería, tenemos 58 para situación, 78 para expectativas y 68 para confianza. Cada uno de estos índices, en estos dos casos, tanto para agricultura como para ganadería, son superiores a los presentados en el trimestre anterior y en el segundo trimestre del 2022. En cuanto a industria y comercio, el índice de situación de industria fue de 58, levemente inferior al del año pasado, y el de expectativa y confianza fueron de 84 y 71, ambos superiores a los presentados en el segundo trimestre del 2022. En cuanto a en industria, si recuerdan, este 84 fue el índice de expectativas más alto presentado en este trimestre en los diferentes sectores. En cuanto a comercio, el índice de situación fue de 66, el de expectativa de 76 y el de confianza de 71. Los mismos son levemente inferiores a los presentados en el mismo trimestre del año pasado. En cuanto a vivienda, el índice de situación fue de 66, levemente inferior al año pasado. El de confianza de 76 y superior al del año pasado, y el de expectativas y el de confianza de 71.
levemente también inferior al año pasado. En cuanto a construcción, que si recuerdan, habíamos dicho que fue el índice más bajo, el de situación, igual vemos que se encuentra en zona de optimismo, fue de 56, el de expectativa fue de 59,6 y el de confianza de 62. Y a pesar de que el índice de situación fue menor que el año pasado, el de expectativa fue bastante más alto, lo que hace que el de confianza también se encuentre en una posición superior. En cuanto a consumo, tenemos que los índices tanto de situación, de expectativa como de confianza presentan un valor de 70 frente al de 72 del año pasado. Y en cuanto a las pequeñas empresas, vemos que el índice de expectativa fue de 58, perdón, de situación de 58, de expectativa de 68 y el de confianza de 63. Si recuerdan, el índice de expectativa en cuanto a la pequeña empresa fue el más bajo, pero claramente se encuentra en zona de optimismo. Tenemos en pantalla los diferentes índices de difusión. Estos azules son las expectativas para 3 meses que acabamos de mostrar. Los rojos son las expectativas para dentro de 6 meses y los grises para dentro de 12 meses. Claramente las expectativas sectoriales para el crédito, todas se encuentran en zona de optimismo. En cuanto a los resultados de las consultas que no son utilizadas para la construcción del índice, tenemos la primera pregunta que habla sobre la situación. Preguntan si la situación económica actual es óptima para obtener créditos. Vemos que el 60% de los encuestados dice estar de acuerdo, el 28% dice ser indiferente y el 12% dice estar en desacuerdo. En cuanto ante una mejora en la economía y una mayor demanda de crédito, ¿cuáles serían las situaciones que se podrían presentar? Dice la pregunta. Un 48% dice que atenderían la demanda del crédito sin mayores inconvenientes y otro 48% dice que se atendería medianamente la demanda de crédito. Un 4% dicen que sin un aumento de las garantías disponibles, el proceso de crédito se vería afectado. En cuanto a los límites para acceder préstamos a largo plazo, vemos que las respuestas se mantienen más o menos similares desde el principio de la encuesta. Y en el segundo trimestre del 2023, el 48% de los individuos dice que es la escasez de depósitos a largo plazo, un 28% dice que es la falta de garantía y un 16% dice que es la escasez de proyectos a largo plazo, lo que limita la concesión de los créditos a largo plazo, entre los más importantes. En cuanto a las condiciones para los préstamos en moneda extranjera, también vemos claramente que mantiene la misma estructura. El 84% de los encuestados opina que lo más importante son los ingresos en la misma moneda por parte de los prestatarios y un 16% que es la actividad a la cual será destinada el crédito. En cuanto a la evolución de los aspectos que se consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, vemos la misma en pantalla que se mantiene más o menos similar desde el principio, específicamente en el segundo trimestre del 2023. El 44% de los encuestados opina que es el aspecto económico, un 18.7% opina que es el climático y un 17.3% opina que es el político, seguido de un 10.7%, que un aspecto importante sería el jurídico, un 6% el social y un 3.3% que sería el aspecto laboral. En cuanto a los factores que impiden para la concesión de los créditos, acá vemos en pantalla la evolución del mismo desde el 2013, vemos que tiene más o menos también la misma estructura. Y en el segundo trimestre del 2023, el factor más importante sigue siendo el historial del cliente en un 30%, en un 25.3% es la falta de información del cliente, en un 20%,
son los proyectos no rentables y en un 16.7% en la escasa garantía por parte de los prestatarios. En cuanto a qué acciones son necesarias para aumentar el crédito, los encuestados siguen dando la mayor importancia, como podemos ver en pantalla, a mejorar la información sobre los prestatarios. El 22.7% de los encuestados en el segundo trimestre del 2023 siguió dando importancia a este punto. El 18% opina que son proyectos de inversión rentable, el 16.7% mayores y mejores garantías y un 14% una disminución de las tasas de interés activa entre los más importantes. En cuanto a los destinos de los excesos de recursos, la pregunta dice, si su entidad presentara un exceso de recursos, ¿cuál de estos serían los principales destinos? En un 25.3% sería préstamos a empresas privadas, un 22% inversión en IRM, un 13% depósitos en el BCP, 12.7% un aumento de capital y un 10% lo destinaría a inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, entre las respuestas más importantes. Cuando se les pida clasificar sus actividades por criterio de riesgo, como vemos en pantalla, claramente las actividades más riesgosas opinan que son los préstamos para microcrédito para MIPYMES y préstamos para consumo en un 15.9% y 15.7% respectivamente. Y opinan que son actividades menos riesgosas las inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro en un 6.5% y la colocación de IRM en un 7%. Si se les pide una clasificación por tipo de deudores, la consulta dice cómo considera que es el acceso al crédito de cada uno de estos sectores. Vemos claramente que las grandes empresas son quienes tienen un alto acceso a los créditos en un 88%, mientras que la familia y los microcréditos personales y las microempresas tienen un bajo acceso al crédito. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar crédito, sigue siendo el factor más importante el historial del cliente, como vemos en pantalla desde el 2014. En el segundo trimestre del 2023, el 64% de los encuestados opinaron esto, un 20% opinó que es bajo riesgo de crédito y un 12% la rentabilidad del proyecto, entre los más importantes. En cuanto a la consulta, que cómo calificarían la rigurosidad de los requisitos para la asignación de los nuevos créditos para los próximos 3 meses, un 92% opinó que esta rigurosidad no cambió, pero un 8% opinó que la rigurosidad aumentó. A este 8% se les pregunta por qué. Ellos respondieron en un 50% una perspectiva económica pesimista o muy incierta y el otro 50% una menor tolerancia al riesgo. En cuanto a cómo calificarían la rigurosidad de los requisitos para los próximos 3 meses, vemos en pantalla que el 96% de los encuestados opina que no estaría cambiando y un 4% opina que estaría aumentando. A este 4% se les pregunta el por qué y contestaron que sería por la menor competencia de parte de otras instituciones. En cuanto a la consulta, si en la institución se han rechazado los créditos en los últimos 3 meses, como vemos en pantalla, el 92% de los encuestados opinó que sí y un 8% opinó que no. A ese 8% se les pregunta por qué. Y las respuestas, como vemos, siguen siendo las más importantes. El historial del cliente, específicamente en el segundo trimestre del 2023, en un 35.5%, seguido por dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante del crédito, y por un 20.3% por la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito, entre las respuestas más importantes. En cuanto a los factores de riesgo para la concesión de créditos, la pregunta dice,
Cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tener en cuenta? Vemos que los factores más importantes son flujo de caja del proyecto en un 30% y seguido por el aumento de las ventas del negocio en un 18.7% como los factores más importantes. Y los menos importantes son la rentabilidad del crédito y el pago del IVA en un 0.7% y en un 2.7%. En cuanto a los comentarios de los tomadores de créditos, a las entidades se les consulta. En el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones que tenemos aquí abajo. Y como vemos, siguen manteniéndose los mismos criterios. Y en un 40% son las tasas de intereses son muy altas, en un 24% los requisitos son muy complejos, en un 20% existe mucha burocracia y en un 12% el monto disponible no es suficiente entre los comentarios más recurrentes. Finalmente, hacemos un breve resumen de todo lo que ya dijimos y podemos decir que durante el segundo trimestre del 2023, el 60% de los encuestados respondieron que la coyuntura económica había sido óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es superior al observado en el primer trimestre del 2023 y el segundo trimestre del 2022. En términos agregados, en el segundo trimestre del 2023, el índice de situación mostró un nivel inferior al registrado en el segundo trimestre del 2022, mientras que los índices de expectativa y confianza exhibieron valores superiores. Por su parte, cada uno de estos índices, tanto el de situación, el de expectativa como el de confianza, se mantuvieron por encima de los verificados en el primer trimestre del 2023. Las expectativas, los diferentes sectores para la concesión de créditos para los próximos 3, 6 y 12 meses permanecen en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. El historial del cliente y la falta de información crediticia son los principales factores que impiden la concesión del crédito. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron la necesidad de mejorar la información de los prestatarios, la presentación de proyectos de inversión rentables, mayores y mejores garantías y la disminución de la tasa de interés activa entre los más importantes. Ante la existencia de excesos de recursos financieros, se señaló que el principal destino sería el crédito de las empresas privadas, seguido por la inversión de instrumentos de regulación monetaria o IRM y depósitos en el Banco Central, como los más resaltantes. Los sectores más riesgosos para conceder créditos fueron los microcréditos para MIPYMES y el crédito al consumo. Por otro lado, la inversión en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro y las colocaciones en IRM fueron consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos 3 meses aumentará se mantuvo en el mismo nivel registrado en el primer trimestre de 2023, pero el resultado fue menor al segundo trimestre del 2022. Los encuestados señalaron que los tomadores de crédito manifestaron que las tasas de intereses son muy altas, los requerimientos son muy complejos y que existe mucha burocracia en el proceso de negociación del crédito.